Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de la porción Shlach Lecha, porción que nos corresponde del libro de Números, capítulo 13 al capítulo 15, todo el capítulo 15, y esta porción nos va a narrar sobre lo que son los espías, los enviados. Esta famosa historia de los representantes de cada una de las 12 tribus que fueron escogidos para ir 40 días a visitar la tierra de Canaán antes de comenzar lo que es el tema de la conquista, llegan a hacer un mal reporte y a consecuencia de esto hay un castigo directamente sobre el pueblo. Esta porción también nos va a hablar posterior a la reacción que tiene el pueblo de esta noticia, de lo que sucedió con toda la historia, y va a terminar hablando sobre leyes específicas cuando estén en la tierra de Canaán. Va a hablar sobre una persona que incumple el día de descanso y va a terminar hablando sobre el manto de oración y los flecos que se debían colocar, o los tzitzit que se deben colocar en cada una de las 4 puntas. ¿Y qué podemos aprender de esta porción? Lo primero es preguntarnos qué tipo de espías somos, o qué tipo de enviados somos. Si vemos acá, lo que va a hablar es de que primero fueron enviados, después de esto sí va a tener una connotación estas personas hablándolas como espías. Y podemos ser turistas en la tierra, podemos ir a turistear, podemos ir a revisar y tener una perspectiva del lugar en el que vamos, pero debemos tener cuidado de cómo hablamos de ese lugar. En este caso, si vemos en la historia bíblica, lo que estaban haciendo era ir a revisar el pueblo, va a escoger unos representantes de cada una de las 12 tribus para que como representantes vieran viable o no el proyecto de ir a conquistar la tierra de Canaán. Pero acá tenemos 2 problemas. No es ver si es viable un proyecto de Dios o no es viable, pero lo que sí debemos tener en cuenta es si tenemos el respaldo del Eterno o no tenemos el respaldo del Eterno. Si estamos cumpliendo las cosas para que las leyes de causa y efecto nos favorezcan, o si simplemente estamos haciendo cosas para que las consecuencias sean negativas. Entonces acá ellos lo que van a ver es si de pronto es viable conquistar la tierra de Canaán. Cuando ven que no es sencillo, que tienen que conquistar, que tienen que pelear, que van a encontrar ciudades grandes, personas de mucha más altura que ellos, que van a tener que trabajar por cosechar la tierra, por muchas otras cosas, llegan diciendo, está muy bien la tierra, está excelente la tierra, pero no es viable para el pueblo de Israel. Y esto es lo que hace que todo el pueblo se desanime, que todo el pueblo llore. Sabemos que las personas que eran mayores de 20 años, que eran contadas para el ejército, es las personas a las que le cae realmente la consecuencia, porque acá dice que todos los mayores de 20, todos los que estaban listos para prestar su servicio militar o que iban a ser las personas del ejército que iba a conquistar la tierra, estas personas mayores de 20, que ya lo habíamos hablado en los censos anteriores, son las que van a morir a causa de esa contaminación que hubo en sus mentes, de no se puede, no se va a lograr. Y consecuencia de eso, dices, fueron 40 días, pues ahora 40 años van a estar en el desierto hasta que mueran todos los que estaban en edad militar. Y esto es una consecuencia que es para todo el pueblo. Pero cuando me pregunto qué tipo de enviados soy o somos espías en los que enviamos, me refiero a porque no fueron los únicos que se enviaron en toda la narración de la Torá o de la Biblia o ya bueno el Tanakh o el Nuevo Testamento también, de digamos que la Biblia completa. Porque podemos ver en Josué, en el libro de Josué, ya fuera de la Torá, que Josué también envía espías. En este caso no los escoge como representantes políticos de cada una de las tribus, sino que realmente en este caso fueron personas que no se conocían quién eran, que fueron, hicieron un trabajo que de hecho más adelante en el Nuevo Testamento se exalta el trabajo de una persona de Jericó, ¿sí? Que dice que era la prostituta Rabab, que salva a los espías, que los esconde, y está contada como una de las grandes heroínas de la fe, aunque no era el pueblo de Israel, pero participó dentro de toda esta historia de conquista. Y es muy interesante que en este caso no eran representantes políticos, sino que iban a hacer un trabajo un poco más objetivo y a traer un reporte sin necesidad de decírselo a todo el pueblo, sino que era un tema más de estrategia, era un tema más de planeación, era un tema digamos que diferente y resarciendo un poco el hecho de lo que había pasado con los 2 espías. Pero no solamente podemos tener este tipo de enviados, vemos que el mismo Mashiach Yeshua hace un envío de la historia cuando envía a los 70, de la historia cuando envía a los 12, que los envía de a 2 en 2, que les da una misión de liberar personas, de sanarlas, de predicar esa buena noticia de que el reino de los cielos se ha acercado, de que el Mesías, Ben Yosef, estaba allí, de todo esto, de este tema de entender que la imagen visible del Dios invisible ha llegado. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 10, si tienen la referencia de Josué, eso está en Josué capítulo 2:11. Pero vemos que ¿qué tipo de enviados somos? ¿Somos unos enviados que vamos a traer bienestar al pueblo? ¿Somos unos enviados que vamos a animar al pueblo? ¿O somos unos enviados que vamos a desanimar al pueblo con lo que ya tenemos el respaldo de Dios? Y esto nos lleva hacia el capítulo 14 del libro de Números, que dice que la reacción del pueblo al decir que iban a morir en el desierto de esa generación, que todos los arriba de 20 y que van a durar esos 40 años para que se renovara la generación y llegara una generación que realmente le creyera al Eterno.
Ellos dicen, no, vamos a subir y qué pena, sí, me equivoqué. Y Moisés les dice, no suban porque no tienen el respaldo de Dios. Y aunque no era en la conquista, pues ellos de igual manera deciden subir a una montaña donde habían unos habitantes amalexitas y cananeos, suben a la montaña, son derrotados, tienen que salir corriendo de allí, retroceden, pero ya se les había advertido, no peleen porque no tienen el respaldo. Entonces, cuando tenían el respaldo no querían ir a conquistar y ahora que no tenían el respaldo sí querían ir a hacerlo. Entonces, eso también nos enseña en que hay momentos en la vida en que debemos entender cuándo Dios nos respalda y cuándo no. No importa si el proyecto es viable o no es viable. Lo que importa acá es si tienes el respaldo del Eterno o no lo tienes. Si tienes ese proceso espiritual y esa energía adicional para poder canalizarla y hacerla material. Ese es realmente el punto. Así que aquí también vemos que después de que les dijeron que ya no iban a tener el respaldo, intentaron de igual manera hacer la conquista, hicieron una guerra, perdieron. Y sabemos que cuando tenían el respaldo, aunque fueran pocos, como en los temas de más adelante de las guerras dentro del territorio cananeo, cuando eran solamente los 300 de Gedeón o cuando era solamente David, aunque fueran pocos, ganaban a grandes ejércitos. Y eso depende mucho del respaldo del Eterno. Ahora aquí, en el capítulo 15, después de esto, va a decirles y como animarles a decir, bueno, sí van a conquistar la tierra, pero cuando estén allá van a tener estas leyes. Claramente, después de los 40 años, cuando la generación se renueva. Y a veces hay que entender algo, hay que preparar nuestras generaciones para conquistar algo. Tal vez nosotros no estamos preparados, pero sí debemos preparar a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones para lograr cosas más altas, basados en lo que les enseñamos en el hoy, para que mañana lo puedan tener. Así como el mundo ha tratado de hacer cosas malas con los niños para que a futuro se cumplan agendas mundiales y demás cosas negativas, en este caso nosotros debemos entender que el pueblo judío es un pueblo de tradiciones y que los niños están preparados para seguir avanzando. Y así, cuando son adultos, preparan a niños para seguir avanzando y son los avances tecnológicos, de Nobel, de todo lo que vemos del pueblo de Israel, porque es una consecuencia de generación en generación de ir mejorando cada vez más, de ir avanzando en la vida y ir aportando al mundo. Y aquí están las leyes de cuando conquistes, entonces en el futuro vas a hacer de esta forma. Hay una ley de los cereales porque recordemos que están en el desierto y solamente comen de lo que llueve, ese pan del cielo, el maná. Pero cuando estén en la tierra prometida, van a tener que sembrar y de eso van a tener que dar esos primeros frutos de la cosecha que después van a conocer como esa fiesta de las semanas donde se lleva los frutos de la cebada, que ya estaba la fiesta. Pero aquí nuevamente les dice que van a tener que llevar esos primeros frutos porque iban a tener que trabajar la tierra, ya iba a dejar de caer el maná. Y termina hablando sobre una persona que incumple el Shabbat porque no había entrado como en esta onda, todo el mundo guardando el día de descanso, menos esta persona, tiene una consecuencia muy negativa, pero nos llega un mandamiento adicional que es colocar unos flecos en la ropa para que cuando los veamos recordemos los mandamientos. Y esto es muy positivo porque a pesar de que esta persona en su consecuencia muere, en este caso aporta algo muy importante que es ese manto de oración tan característico que hay, que lo podemos ver en diferentes lugares del mundo, en el cótel o en cualquier sinagoga o en películas y demás, en bodas, que es que este manto tenga la recordación de que debemos cumplir los mandamientos, de que si Dios nos manda a hacer algo, entendamos que tenemos el respaldo, que si tenemos el respaldo, sin importar qué tanto nos tengamos que esforzar, vamos a cumplir y vamos a llegar a una meta porque el Señor va a ir avanzando con nosotros y vamos a ir conquistando cada una de las partes de esa tierra prometida que tenemos para nosotros. Así que espero que esta reflexión les anime a, primero, a buscar en qué les está respaldando el Eterno. Y segundo, que encontrando eso puedan avanzar hasta conquistarlo y hacer cosas muy grandes con esa unción especial, con esa energía especial, con esa parte especial que Dios nos ha dado a cada uno.